Hey, ¿qué tal a todos estimados amigos? Espero que se encuentren bien, que esté todo en orden por ahí. Mi nombre es Adrián Jiménez y hoy vamos a analizar el tema de la retención de aquellas personas que ganan en el mes únicamente el salario mínimo, si procede o no procede este descuento o retención de ISR. Así que vayamos a ver, y no solamente el tema fiscal, sino también vamos a ver el tema laboral, el tema constitucional y el tema sobre ese pronunciamiento que ha dado la PRODECON este día. Así que abrocharos los cinturones que vamos a empezar con toda la actitud. Antes de analizar esto en el tema fiscal, vayamos a ver el artículo 123, apartado A constitucional, en la fracción octava, y establece lo siguiente: el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Ya de entrada estamos hablando de palabras mayores porque estamos hablando de una constitución. Y acá nos está estableciendo que no se le puede efectuar ningún embargo o compensación a todas aquellas personas que ganan el salario mínimo. Acá no está hablando de un salario mínimo elevado al mes, ni elevado al año. Me está diciendo exclusivamente el salario mínimo. Es decir, cuando una persona gana el salario mínimo al día, quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento alguna. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, la Ley Federal de Trabajo sí establece un supuesto donde sí se puede efectuar la retención. Como podemos darnos cuenta, acá en el artículo 97 dice: los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento, reducción, salvo en los casos siguientes. Y acá en estas cuatro fracciones podemos darnos cuenta que está todo menos el ISR. Pero vayamos a verlo. Dice que las pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente a favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción quinta, y pago de rentas que se refiere al 151. Este descuento no podrá exceder del 10% del salario. Como estamos viendo que acá pues son situaciones muy particulares donde la ley, el artículo 97, que es precisamente las normas donde sí me protegen a esas personas que ganan el salario mínimo. Que también hay que mencionar que no solamente el 97 me prevé cuáles son esos descuentos, sino que si leemos el artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, ahí hay otras situaciones que se contemplan, pero para aquellas personas que ganan mucho más del salario mínimo. Por ejemplo, pago de deudas contraídas con el patrón, pago de la renta que se refiere al 151, abono de préstamos para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, pago de cuotas para la construcción y fomento de sociedades cooperativas, entre otros tantos. Pero en específico el artículo 97 habla del salario mínimo y qué cosas sí se les puede retener, como ya vimos en este momento. Así que ya una vez habiendo aclarado esto, que el artículo 97 no establece ninguna retención de ISR para personas que ganan el salario mínimo. Y ahora vamos a verlo en el tema fiscal. ¿Qué nos depara? Escrito está que vendrán cosas peores y acá lo estamos viendo, mis estimados colegas. El artículo 96 dice: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. Y acá estamos hablando del capítulo 1, que son los ingresos por los salarios en general, por la prestación de un servicio personal subordinado. Es decir, para todos aquellos trabajadores, dice que están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, dice. No se efectuará retención, y acá está la palabra: no se efectuará retención. Dice que no va a haber retención a las personas que en el mes, vean una palabra clave, dice que en el mes, no que al día, que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general, hasta acá lo vamos a subrayar, correspondiente al área geográfica del contribuyente. Como podemos darnos cuenta, acá dice textualmente la ley: no se efectuará retención a quienes, a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo. Esto significa que si una persona en el mes recibe un salario mínimo, no se le efectúa retención. Y acá te va el planteamiento, mi estimado colega. Y si recibe 30 salarios mínimos o 31 salarios mínimos en el mes, ya no te aplicaría esta situación o esta hipótesis
de ley. Sin embargo, como veremos a continuación, de acuerdo al pronunciamiento que ha tenido la PRODECON, como que le ha dado una interpretación un tanto diferente. Pero de buenas a primeras, yo te puedo decir que las personas que en el mes ganan 207.44, no 207.44 elevado al mes, no, sino 207.44, si esa es la cantidad que recibe esa persona en el mes, no se le efectúa ninguna retención. Espero haber aclarado esta situación y se aplica obviamente el tema de la tarifa mensual como estamos viendo a continuación, que tendríamos que revisar el anexo 8, que es la actualizada al ejercicio 2023. Bueno, entonces vayamos a ver cómo se materializa esto en un papel de trabajo, ya habiendo vertido algunas ideas. Estamos de vuelta en el Excel, estimados colegas, y acá vamos a analizar cómo se le va a pagar a esta persona física que tiene ingresos por sueldos y salarios y gana 207.44 pesos, que es el salario mínimo vigente al 2023. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos? Una persona, la Ley Federal de Trabajo establece que el salario se puede pactar por mes, pero recordemos que nadie puede ganar menos del salario mínimo. Es decir, si el mes trae 31 días, no le puedes pagar 30 salarios mínimos, le tendrías que pagar 31 salarios mínimos. ¿Sale? Habiendo aclarado esto, vamos a hacer este cálculo. Como ustedes pueden darse cuenta, en este primer cálculo, en el mes de enero, una persona que gana 207.44 se multiplica por 31 días y este tendría un ingreso mensual de 6.430.64. De acuerdo a las tarifas ya actualizadas del anexo 8, nos damos cuenta que esta persona, ya habiendo aclarado esta situación que viene del anexo 8, ese anexo 8 ya la tengo acá y acá le puse 2021, pero es 2023. Ahí está. Enero, esta es la tarifa actualizado y ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Con el anexo 20 y acá está la tabla mensual de subsidio. Le vamos a poner tabla mensual del subsidio. Vamos a subrayarlo y hacerlo más grande. En negritas, mejor, en negritas, ahí quedó. Entonces, ya una vez que nosotros apliquemos esa tarifa actualizada, voy a apagar mi video porque está teniendo problemas. Ya, acá estamos de vuelta. Entonces son 207.44 por 31. El límite inferior es 6.332.08. Entonces restamos del ingreso base menos el límite inferior, nos da 98.58. Y de ahí le aplicamos el porcentaje que le corresponde al excedente, es decir, multiplicamos el excedente 98.58 por 10.88%. Esto nos da como resultado 10.73. Le agregamos la cuota fija. Esa cuota fija lo vamos a encontrar de este lado, 271, 371. Nosotros nos estamos ubicando en esta parte de la tarifa. Entonces aplicamos los 371.83, de tal suerte que el impuesto marginal más la cuota fija me da un ISR causado o un impuesto causado de 382.56. Pero recordemos que dentro de los transitorios de la ley de impuesto de la renta me da un subsidio. Ese subsidio es una forma de apoyar al trabajador que gana, que no gana mucho. Entonces, se le da ese subsidio del empleo. Como ya les hice mención, tendríamos que buscar el ingreso de 6.430.64 en la tabla del subsidio. 6.324, yo creo que nos ubicamos por este lado. Entonces, a esa persona le toca 253.54 de subsidio al empleo en el mes de enero. De tal suerte, y acá está lo complicado, mis estimados colegas. Si alguien gana en ISR 382.56 y el subsidio recibe 253.54, a pesar de que esa persona gane el salario mínimo, pero son 31 días de salario mínimo, la interpretación que le ha dado la PRODECON, y yo creo que es la más prudente para efectos de beneficiar al trabajador, yo creo que ese es mi criterio personal, yo creo que en este punto, estimados colegas,
yo no le tengo por qué efectuar ninguna retención al trabajador, independientemente que haya un impuesto por pagar de 129. O sea, no le voy a retener estos 129 que le corresponde al trabajador en el mes de enero. Esto es una opinión personal, no significa que coincidas conmigo, pero a mi criterio, la más prudencial siendo en beneficio del trabajador, no voy a efectuar ninguna retención de ISR. Obviamente que en el mes de febrero, si consideramos que son 207.44 y febrero trae 28 días, tendría un ingreso gravable de 5.808.32. Déjame revisar en el calendario. Sí, sí, son 28 días. Son 28 días, aplicamos lo mismo, el mismo procedimiento. Busco dentro de la tarifa la cantidad de 5.808. 5.808, creo que nos ubicaríamos por acá. Entonces le toca 14.32 de cuota fija, aquí está. Entonces hacemos la misma mecánica como ya hacíamos mención en el mes de enero, considerando también la tarifa mensual de enero. Entonces, acá a esta persona le tocaría 43.68 pesos de ISR a pagar. Sin embargo, porque gana el salario mínimo, no le vamos a efectuar ninguna retención. Entonces, considerando esta situación o este criterio, nos damos cuenta que en todo el ejercicio este trabajador no va a pagar ni un peso de ISR. Pero ahí no termina todo, estimados colegas. Acá está el problema. Recordemos que es una obligación de los patrones hacer o presentar la declaración anual de sueldos y salarios. Entonces, ¿cómo se determina? Pues fácil, consuma todos los ingresos que obtuviste del 1 de enero al 31 de diciembre y eso es el ingreso anual que tiene el trabajador. Y conforme el artículo 152 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nos establece que tenemos que efectuar el cálculo de acuerdo a la tarifa anualizada. Y si hacemos el cálculo exactamente con el mismo procedimiento, nos damos cuenta que el trabajador tiene un impuesto causado. Este es el impuesto que le toca al trabajador, 4.445. Sin embargo, como tiene un subsidio de todo lo que le correspondió de enero a diciembre, son 3.247, de tal suerte que el ISR anual sería 1.197 pesos. Eso significa que esta persona, si le hubiéramos retenido el ISR mes con mes, nos damos cuenta que le hubiera tocado 1.228 de ISR, pero ya al momento de hacer el cálculo anualizado, nos damos cuenta que esta persona le debe pagar 4.445 menos el subsidio de 3.241, 1.197. Entonces, quiere decir que en la declaración anual de sueldos y salarios, o el ajuste anual de sueldos y salarios, a eso me refería yo, el ajuste anual de sueldos y salarios que tiene obligación el patrón, acá nos damos cuenta que se le debe retener al trabajador 1.197. Y acá no hay una disposición expresa que me diga que este impuesto está exento de pagarse. Entonces, acá quedamos en un dilema ya por el parte del patrón, o sea, en el mes de diciembre, cuando haga el ajuste anual de sueldos y salarios, debería de efectuar la retención que vemos acá. Entonces, si se le efectúa esto al trabajador en el mes de diciembre, sí lo va a sentir muy, muy fuerte, mis estimados amigos, estimados colegas. ¿Cuál es la sugerencia por acá, mis estimados amigos? Yo creo que tú le pidas a tu trabajador que te solicite que por su cuenta va a presentar la declaración anual. Y en tanto él está obligado a presentar la declaración anual, que a ti te entregue un documento que te ampare, obviamente, que tú no le vas a hacer el cálculo anualizado, por tanto no le efectuarías la retención de 1.197. Sin embargo, acá ya cae la obligación en cuenta del trabajador porque él está obligado ya de presentar una declaración anual. Pero como es una persona que tampoco supera los 400,000 pesos de ingresos en el año, a lo mejor por practicidad el SAT nunca le estaría solicitando que presente la declaración anual y si le obligan, pues va a decir, no, pues gano menos del salario mínimo. Sin embargo, acá yo creo que es un tema de imposibilidad práctica para el SAT efectuarles una carta de invitación para que declaren
porque la obligación está en primera instancia con el patrón y este patrón puede ampararse diciendo que tiene un documento que avala que el trabajador iba a presentar su declaración anual. Entonces, es un tema muy controvertido. ¿Cuáles son las otras posibilidades que se pueden hacer? Pues en vez de pagarle 207.48, ¿por qué no le pagas un centavo más arriba, 207.45? Recordemos artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, cuando se establezcan cargas a los particulares, es decir, a las que se infieren al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, son de aplicación estricta. Por tanto, 207.45 ya no es el salario mínimo. Pero yo te recomiendo, por temas de beneficiar al trabajador, págale 210 pesos y 210 pesos y ahora sí efectúa de nueva cuenta el cálculo y ahí sí puedes efectuarle la retención que hacíamos mención y te evitas de muchos dolores de cabeza. También déjame presentarte los comentarios que ha hecho la Prodecon sobre esta situación y veremos si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y acá estamos de nueva cuenta, estimados colegas, con la cámara prendida. Tuve algunos detalles. Como nos podemos dar cuenta, acá tiene la opinión ya plasmado en un documento la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Ombudsperson. Y vemos qué nos establece acerca del salario mínimo. Vamos a hacer la lectura textual, ¿no? Si eres empleado y percibes el salario mínimo, Prodecon te informa que no se te deberá efectuar retención. Y acá ya nos está hablando claramente la Ombudsperson que no le tienes que efectuar ninguna retención. Dice, de manera general te informamos que de conformidad con la ley de impuesto sobre la renta, todas las personas físicas que obtengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado deberán pagar ese impuesto mediante la retención que les efectúe su empleador. Salario mínimo, 2 puntos. Sin embargo, si percibes el salario mínimo, también te informamos que la ley del ISR en su artículo 96 dispone que tu empleador, entre paréntesis patrón, en este caso no deberá retenerte el ISR. Pero acá yo siento que lo está confundiendo entre el salario mínimo elevado al mes y un salario mínimo percibido en el mes, que es completamente diferente. Sin embargo, es muy respetable la opinión de nuestra ombudsperson y yo creo que en ese sentido hay que hacerle caso porque al final de cuentas esto beneficia al trabajador. Te recordamos que el pasado 7 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los salarios mínimos generales aplicables al 1 de enero de 2023, siendo los siguientes. Entonces, acá vamos a hacer la aplicación del salario mínimo, pero del salario mínimo, tanto la del resto del país como el de la zona libre de la frontera norte. O sea, 312.41 en la zona libre de la frontera norte no efectúa retención. Y en el resto del país, 207.44, tampoco se efectúa la retención. Por ejemplo, si en un mes percibiste tu sueldo por las cantidades que te mostramos en el siguiente cuadro, dependiendo de la zona en la que prestes tus servicios personales subordinados, tu empleador no deberá efectuarte ninguna retención o cantidad de ISR alguna. Acá, como podemos ver, ya son los cálculos que teníamos previamente y nos deja la demás documentación. Así que ya lo sabes, colega. Si tu trabajador gana el salario mínimo, la sugerencia es que le incrementes y evitarte de todo este tema de interpretación para que le efectúes la retención como corresponde y en dado caso no le quieras incrementar el salario mínimo, considera la mejor interpretación para tu trabajador y para tu empresa. Así que ya lo sabes, mi estimado colega, no te olvides en suscribirte, en darme like y vamos a empezar ahora sí a subir contenido que 4 meses estuve inactivo en YouTube. Ya tenemos también cuenta en TikTok. Búscame como Adrián Jiménez, estamos subiendo contenido constantemente. Nos vemos en el siguiente video, mis estimados colegas. Saludos.